En el reino de los cielos, la autoridad no proviene de la posición, ni del conocimiento, ni del tiempo en la fe. La verdadera autoridad proviene de la cruz. Solo quien ha sido quebrantado por Dios puede ejercer autoridad espiritual sin oprimir. Quien no ha muerto primero, inevitablemente usará su alma para controlar, manipular, impresionar o influenciar. Puede que lo haga con buena intención, puede que lo haga creyendo que está ayudando, pero sin haber sido tratado interiormente por el Señor, su autoridad será humana, su guía será carnal, y su fruto será superficial. Esta es una de las razones por las cuales muchas obras cristianas están llenas de tensión, conflicto y división, son el resultado de muchos creyentes sirviendo a Dios desde un alma no crucificada. Por fuera parece celo, por dentro es ambición. Por fuera parece discernimiento, por dentro es sospecha. Por fuera parece enseñanza, por dentro es orgullo doctrinal. El Señor nunca se apresuró. Nunca reaccionó. Nunca forzó. Porque nunca fue gobernado por su alma. Y ese mismo modelo debe ser impreso en quienes le sirven. Servir sin haber muerto primero es actuar en la carne bajo apariencia espiritual. Es poner nuestras manos donde solo deberían estar las manos de Cristo. Es correr cuando deberíamos estar quietos. Es hablar cuando deberíamos callar. Es edificar cuando deberíamos esperar. Es una impaciencia disfrazada de fervor. Es una autojustificación disfrazada de obediencia. El servicio que nace de una alma viva, aunque tenga apariencia de piedad, niega el poder del Espíritu. Y no estamos hablando de inmoralidad visible, ni de herejía doctrinal, ni de idolatría manifiesta. Estamos hablando de la tentación más sutil, usar nuestras fuerzas para hacer la obra de Dios. Usar nuestra energía natural para cosas celestiales. Usar nuestra elocuencia, nuestra creatividad, nuestra pasión, incluso nuestros dones, sin haber pasado por el filtro de la cruz. Así como el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo sin sangre, tampoco nosotros podemos servir en el santuario de Dios sin muerte. Solo la sangre permite exceso. Solo la muerte del yo permite ministerio real. Todo lo demás es mezcla. Y Dios aborrece la mezcla. No es suficiente decir, estoy sirviendo a Dios. Hay que preguntarse, ¿desde dónde estoy sirviendo? ¿Desde qué fuente fluye lo que hago? ¿Desde mi alma, con todas sus fuerzas y deseos? ¿O desde mi espíritu, unido al Señor, guiado por Él, empapado de su vida? En la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa unión es la base del servicio. Y esa unión solo se profundiza cuando la cruz ha hecho su obra en el alma. Cuando mis deseos han sido sometidos. Cuando mis planes han sido entregados. Cuando mis razones ya no gobiernan. Entonces, en ese lugar de muerte, la vida del Cordero comienza a fluir. Y esa vida no busca ser notoria. No busca el escenario. No busca reconocimiento. Simplemente se entrega. Sirve. Lava pies. Lleva cargas. Sana heridas. Da sin exigir. Ama sin esperar. Persevera sin aplausos. Esa es la vida que impacta. No porque brille, sino porque transforma. No porque impresiona, sino porque permanece. El servicio espiritual no consiste en cuántas actividades realizamos, sino en cuánta vida divina ministramos. Y solo podemos ministrar lo que ha pasado por la cruz. Solo podemos edificar lo que ha sido formado en nosotros por la obra del Espíritu en medio de nuestro quebranto. Por eso, los grandes siervos de Dios han sido grandes sufrientes. No porque el sufrimiento tenga mérito en sí, sino porque a través del sufrimiento, Dios ha podido operar en lo profundo. No hay formación sin fuego. No hay madurez sin dolor. No hay servicio puro sin procesos de muerte. El apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Este es el principio que rige todo el ministerio verdadero, la confianza en uno mismo debe morir. La autosuficiencia debe ser desmantelada. La fuerza del alma debe ser reducida. Y entonces, Dios comienza a obrar. La tentación de servir sin morir primero seguirá presente mientras no discernamos la diferencia entre el alma y el espíritu.
Muchos creyentes confunden inspiración emocional con guía espiritual. Confunden empatía natural con compasión divina. Confunden habilidad natural con don del Espíritu. Confunden impacto inmediato con fruto eterno. Por eso el Espíritu Santo tiene que llevarnos a discernir lo que es del hombre y lo que es de Dios. Lo que nace del alma, aunque hable de Dios, sigue siendo humano. Lo que nace del Espíritu, aunque sea débil, lleva el sello del cielo. Lo primero produce confusión, lo segundo, edificación. Quien ha muerto con Cristo no tiene expectativas carnales. No espera recompensa. No se sorprende con el rechazo. No se altera por la crítica. No se exalta con el éxito. Un creyente que aún no ha muerto, aunque sea sincero, sigue siendo peligroso en el ministerio. Puede enseñar lo correcto, pero con espíritu incorrecto. Puede tener una doctrina sana, pero con alma enferma. Puede tener dones, pero sin fruto del Espíritu. Puede levantar estructuras, pero no edificar el cuerpo de Cristo. Porque el alma, aun cuando está entregada a Dios, si no ha sido quebrada por la cruz, terminará usurpando el lugar que le corresponde solamente al Espíritu. Esto explica por qué hay tantos conflictos entre los que sirven, por qué hay divisiones entre los que predican el mismo Evangelio, por qué hay competencia entre los que supuestamente siguen al mismo Señor. Es que muchas veces lo que impulsa no es la vida del Cordero, sino la vida del alma. Y esta es la fuente de la confusión espiritual en la obra de Dios. Dios es paciente. Él no desecha al creyente que todavía no ha aprendido esto. Más bien, lo lleva a un proceso. Un largo y minucioso proceso en el que el alma comienza a ser reducida, paso a paso, día tras día, circunstancia tras circunstancia. Primero le hace ver su debilidad. Luego, lo lleva al fracaso. Después, lo enfrenta con su verdadera motivación. Más tarde, lo encierra en un callejón sin salida, donde nada de lo que sabía funciona. Finalmente, lo reduce a una impotencia total. Entonces, cuando todo ha sido sacudido, cuando todo lo que era propio ha sido removido, comienza a fluir la vida verdadera. Ya no es el creyente el que actúa, sino Cristo en él. Como dice la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El Señor no quiere siervos que trabajen para Él, quiere vasos a través de los cuales Él mismo pueda actuar. No quiere colaboradores que le ayuden desde su alma, quiere instrumentos que hayan sido vaciados para que Él los llene con su voluntad. Por eso, mientras más rendido está el creyente, más útil se vuelve. Mientras más ha sido expuesto a la cruz, más autoridad espiritual tiene. Mientras más ha sufrido la pérdida de todas las cosas, más puede servir en la economía del reino. Y eso no se logra en seminarios, ni en cursos, ni en plataformas. Se logra en la vida diaria, en el trato íntimo, en el quebranto continuo, en la comunión secreta con el Señor. La tentación de servir sin morir primero es una estrategia sutil del enemigo. No te aleja de Dios directamente, más bien, te acerca a su obra sin pasar por su cruz. Te convence de que eres útil, de que tienes algo para dar, de que tu experiencia, tu habilidad, tu historia puede aportar. Pero omite el requisito más importante, la muerte al yo. Sin esa muerte, todo lo que haces, aunque parezca noble y espiritual, no tiene peso eterno. La carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto se aplica también al ministerio, si servimos conforme a la carne, no solo seremos inútiles, sino que terminaremos destruyendo lo que intentamos edificar. Todo lo que el alma humana puede hacer, por noble que sea, está bajo juicio. El Señor no quiere reformar tu alma, quiere llevarla a la cruz. No quiere hacerla mejor, quiere dejarla atrás. El alma no es el problema por ser mala, sino por ser independiente del Espíritu. Es allí donde está la raíz. El alma puede ser amable, generosa, capaz, incluso compasiva, pero no puede generar vida. Solo el Espíritu puede dar vida, y eso solo ocurre cuando el alma ha sido reducida a silencio y el creyente ha aprendido a andar no por vista, sino por fe. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando el alma es puesta en la cruz, el creyente ya no reacciona como antes.
Deja de imponer su opinión. Deja de justificar sus acciones. Deja de buscar su lugar. Ya no defiende su llamado, ni exige oportunidades, ni se compara con otros. Vive escondido. No porque haya perdido valor, sino porque ha entendido que solo Cristo debe ser exaltado. El apóstol Pablo expresa este principio en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. La cruz no fue un evento, fue una posición. Una postura constante. Un estilo de vida. Y así debe ser también en nosotros. Cuando esta obra de la cruz ha avanzado lo suficiente, el siervo deja de mirar al ministerio como una meta. Ya no mide su utilidad por la cantidad de frutos, ni por las puertas que se abren, ni por el reconocimiento que recibe. Sabe que lo único que cuenta es si Cristo está siendo formado en él. Sabe que su servicio no tiene valor en sí mismo, sino en la medida en que refleja la vida del Hijo de Dios. Por eso, los más útiles en la obra de Dios son muchas veces los más desconocidos. Porque no buscan ser útiles. Buscan ser fieles. Y esa fidelidad nace de la cruz. No es una fidelidad de rendimiento, sino de comunión. No es una fidelidad de resultados, sino de obediencia. Cuando un creyente comienza a morir con Cristo, no solo cambia lo que hace, sino cómo lo hace. Ya no ora para ser escuchado por otros, sino porque ha sido llevado a comunión. Ya no predica para impactar, sino porque ha sido capturado por la verdad. Ya no sirve para demostrar su entrega, sino porque ha sido gobernado por una vida que ya no es suya. El siervo que ha muerto primero no necesita convencer a nadie de su llamado, ni necesita ser defendido, ni espera que lo comprendan. Su confianza no está en su ministerio, ni en su preparación, ni en su influencia. Está en Cristo, y solamente en Él. Como escribe el apóstol en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Este tipo de siervo no se deja mover por lo visible. Vive por lo eterno. No toma decisiones por puertas abiertas ni por oportunidades favorables, sino por la guía del Espíritu. Y esa guía solo es confiable cuando el yo ha sido crucificado. De otro modo, la carne disfrazada de espiritualidad tomará decisiones en nombre de Dios, generando confusión y daño. Por eso el Señor Jesús, aunque era el Hijo de Dios, no hizo nada sin ver al Padre hacerlo. Porque no buscaba su propia gloria. Y como lo expresa en el Evangelio según Juan capítulo 7 versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Aquí está el fundamento del verdadero servicio, buscar la gloria de Dios, no la nuestra. Aún en medio de la obra cristiana, hay muchos que trabajan para Dios con motivaciones no purificadas. No por rebelión, sino por falta de discernimiento. No porque no amen al Señor, sino porque no han permitido que el Espíritu Santo los lleve a la cruz. La cruz no es un castigo, es un filtro. No es una maldición, es una puerta. No es el fin de la vida, es el fin del yo para que la vida verdadera comience a fluir. Es por eso que todo creyente genuino, si desea ser útil al Señor, debe pasar por un trato de muerte. Debe abrazar el camino estrecho, el trato profundo, el silencio de Dios, las noches oscuras, los despojos inexplicables. Todo eso no viene para destruirlo, sino para posicionarlo en el único lugar desde donde puede servir verdaderamente, el sepulcro del yo. Una gran parte del pueblo de Dios quiere servir, pero no quiere morir. Quiere llevar fruto, pero no quiere ser podado. Quiere tener autoridad, pero no quiere ser corregido. Quiere hablar en nombre de Dios, pero no quiere ser probado por él. Quiere hacer guerra espiritual, pero no quiere someterse al gobierno del Espíritu. Y mientras esa alma no sea reducida, todo lo que haga estará mezclado. Y Dios no trabaja con mezcla. El oro del santuario no podía estar mezclado con bronce. El aceite de la unción no podía ser copiado. El incienso no podía ser ofrecido por cualquiera. La obra de Dios no acepta imitaciones. Por eso la cruz es ineludible.
Nadie puede servir verdaderamente a Dios sin primero haber pasado por la cruz. Y esa cruz no es un símbolo, ni una doctrina. Es una experiencia interior, viva, continua. No es simplemente aceptar que Cristo murió por mí. Es aceptar que yo morí con Él. No es decir, Jesús pagó por mis pecados. Es decir, yo fui crucificado con Él, ya no tengo derecho a vivir para mí mismo. Como declara el apóstol en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la vida cristiana auténtica, vivir para aquel que murió y resucitó. Y nadie puede vivir para él si no ha muerto primero. Servir a Dios sin morir primero es una contradicción espiritual. Es como encender fuego extraño en el altar. Es como llevar el arca en carros en lugar de sobre los hombros de los levitas. Es como acercarse sin la vestidura adecuada a las bodas del Cordero. Dios es santo. Y su obra solo puede ser llevada a cabo por quienes han sido santificados. No solo perdonados, sino purificados. No solo habilitados, sino transformados. No solo enseñados, sino convertidos. Por eso, cuanto más conoce un hombre a Dios, más teme servirle desde sí mismo. Cuanto más camina con Cristo, más tiembla ante la posibilidad de hacer algo sin haber sido guiado por Él. Los hombres que han dejado huellas eternas en la historia del pueblo de Dios no fueron los más talentosos, ni los más visibles, ni los más admirados. Fueron los más rotos. Los más escondidos. Los más conscientes de su incapacidad. Los que sabían que sin Él no podían hacer nada. Como lo expresó Jesús, hay un tipo de siervo que no necesita ser empujado ni aplaudido para servir, porque ha sido tocado por algo más profundo que el entusiasmo. Ha sido poseído por una visión del Cordero, y eso le basta. No vive buscando dirección en sus emociones, ni apoyo en sus circunstancias. Vive en función de la voluntad de Dios. Y esa voluntad no siempre lo lleva a los lugares visibles. A veces lo oculta. A veces lo disminuye. A veces lo lleva a servir a uno solo, por años, sin resultados evidentes. Pero él no se mueve por lo que ve. No necesita medir su utilidad en función de resultados. Vive en fe, obedece en fe, muere en fe. Como aquellos de los que se habla en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este tipo de siervo es escaso. Porque no se forma en plataformas, sino en hornos. No se forma con técnicas, sino con lágrimas. No se forma con exposición, sino con quebranto. Y el quebranto no es algo que se elige, sino algo que se acepta. Es la respuesta obediente al trato del Señor. Es la aceptación de perderlo todo si eso significa ganar a Cristo. Es dejar que Él rompa, sin protestar. Es seguirle, aunque duela. Es amarle más que al ministerio, más que a la reputación, más que a los sueños. Es amarle incluso cuando nos quita todo. Así fue con Job. Cuando lo perdió todo, adoró. Cuando quedó en silencio, no blasfemó. Porque sabía que Dios no le debía explicaciones, y que él no servía a Dios por las bendiciones, sino por quien Dios es. Ese es el tipo de siervo que Dios busca. Alguien que no esté sirviendo por necesidad, por validación, por identidad, sino por amor. Y ese amor es probado en la cruz. Cuando Dios nos llama a morir, nos llama a amar de verdad. No con palabras, sino con entrega. No con canciones, sino con obediencia. No con emociones, sino con decisiones. La cruz elimina todo lo que no es Cristo. Y allí es donde muchos se detienen. Quieren servir a Dios, pero no quieren perder su identidad, su estilo, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de ser vistos. Quieren que Dios los use, pero sin cambiar nada esencial. Y Dios no puede trabajar así. No puede derramar su vida sobre lo que no ha sido santificado. No puede delegar su gloria a quien no ha sido despojado. No puede confiar su obra a quien aún vive para sí mismo. Servir a Dios sin morir primero es una trampa. Porque se puede tener éxito visible, mientras se fracasa espiritualmente. Se puede ser aplaudido por los hombres, y reprobado por el cielo.
Se puede tener influencia, sin haber sido aprobado. Pablo lo sabía, y por eso escribía con temor. En la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No se refería a perder su salvación, sino a quedar descalificado del ministerio. Porque él sabía que el mayor enemigo de su llamado no era el mundo, ni el pecado abierto, sino el yo. Y ese yo no se va solo. No se niega a sí mismo por voluntad propia. Tiene que ser crucificado. Tiene que ser llevado a la muerte. No es un proceso cómodo, ni rápido, ni popular. Es oscuro, es largo, es silencioso. Pero es el único camino. El camino estrecho que lleva a la vida. El camino de los que han decidido que nada vale más que Cristo. Que ninguna oportunidad, ninguna plataforma, ninguna voz, ningún elogio, puede compararse con el privilegio de participar de los sufrimientos de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y cuando uno ha muerto, de verdad, ya no exige nada. Ya no espera nada. Ya no manipula nada. No necesita tener la última palabra. No necesita tener razón. No necesita ser defendido. No necesita impresionar. Su gozo está en estar donde Dios lo quiere, hacer lo que Dios le dice, decir solo lo que Dios le muestra. No se apresura, no se promueve, no se defiende. No compite, no envidia, no se compara. Vive crucificado. Vive escondido. Vive libre. Y esa libertad no es teórica. Es práctica. Se ve en sus ojos. Se siente en su espíritu. Se percibe en su manera de amar. Porque no hay mezcla. Porque ya no hay Él. Solo hay Cristo. Ese es el misterio del servicio genuino. Que no hay nada de nosotros. Que todo es de Él. Que no somos dueños de nuestra vida, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro... Querido hermano, querida hermana, después de todo lo dicho, no nos queda más que detenernos en silencio delante del Señor. Hemos recorrido con el corazón abierto el camino angosto del servicio espiritual. No aquel que comienza en la emoción, sino el que inicia en la cruz. No el que brota de la necesidad de hacer algo para Dios, sino el que nace del quebranto de haber muerto con Cristo. Este mensaje no es para ser admirado, es para ser obedecido. No es para agregarlo como una teoría más en la mente, sino para someterse en espíritu ante el Señor y permitirle hacer lo que Él quiera, cuando quiera, y como quiera, con nosotros. Tal vez hoy estás en el punto en que deseas servir, deseas avanzar, deseas dar fruto, pero no comprendes por qué todo parece detenido. Quizá el Señor no ha abierto las puertas del ministerio, no ha permitido aún que tu voz sea escuchada, o no ha respondido a tus oraciones como esperabas. No te impacientes. Tal vez no se trata de que estás siendo desechado, sino de que estás siendo preparado. Tal vez no se trata de que Dios te olvidó, sino de que Dios te ama tanto que no te quiere dejar servirle desde una fuente equivocada. Te está esperando, pero no para que hagas más, sino para que mueras más. Es momento de presentarte como un sacrificio vivo. No para morir físicamente, sino para rendir tus derechos, tus opiniones, tus expectativas, tus maneras. Es momento de ir al altar y decirle al Señor, Padre, aquí está mi alma, con todo lo que soy, lo que sé, lo que quiero, rómpela si es necesario. Redúceme a silencio. Purifica mis motivaciones. Crucifícame, no solo en teoría, sino en experiencia real. Ya no quiero servir con mezcla. Ya no quiero servir desde mí. Quiero que tú seas en mí. Que tú hables, que tú decidas, que tú ministres. Y si eso significa morir cada día, que así sea. No quiero levantar nada que tú no hayas comenzado. No quiero moverme sin que tú lo hayas ordenado. Hazme un siervo útil, pero no útil a mi manera, sino útil en tu economía eterna. Esa es la oración que cambia vidas. Esa es la rendición que Dios espera. Y si tú haces esa oración hoy, con sinceridad, no desde la carne ni desde el miedo, sino desde una fe obediente, el Señor comenzará a hacer lo que ninguna técnica, ningún curso, ningún mentor puede lograr. Formarte desde dentro. Llevarte a la cruz. No para perderte, sino para ganarte. No para despojarte sin sentido, sino para vestirte con Cristo mismo.
Porque al final, el mayor privilegio del servicio no es predicar, no es enseñar, no es guiar a otros. El mayor privilegio es que Cristo sea formado en ti. Que su vida viva en ti. Que Él crezca y tú mengues. Que cuando otros te vean, ya no vean a un obrero esforzado, sino al Cordero resplandeciendo en un vaso roto. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a perder para ganar? ¿A morir para vivir? ¿A desaparecer para que Él aparezca? Si tu respuesta es sí, entonces cierra tus ojos un momento, y ora conmigo. Señor Jesús, aquí estoy. No como un servidor que se cree útil, sino como un hijo que necesita ser quebrantado. He intentado servirte muchas veces desde mí mismo. He hablado en tu nombre sin haber muerto primero. Te he ofrecido mi alma cuando tú solo recibes lo que nace del Espíritu. Perdóname. No quiero servirte sin cruz. No quiero levantar algo que será consumido en el fuego. Quiero que me edifiques con oro, con plata, con piedras preciosas. Y si para eso debo perder todo lo que creía tener, lo acepto. Crucifica mi yo. Crucifica mi necesidad de ser visto. Crucifica mi impulso por hacer sin ti. Y levanta en mí la vida de tu Hijo. Que ya no viva yo, sino que vivas tú. Amén. Si esta palabra te tocó, si el Espíritu te habló, si en algún rincón de tu ser fuiste expuesto y movido a rendirte de nuevo, no guardes esto solo para ti. Compártelo con otro hermano, con otra hermana que también desea servir, pero aún no ha sido llevado a la cruz. Porque en esta hora, lo que más necesita la iglesia no es más actividad, ni más ruido, ni más estrategias. Lo que más necesita la iglesia es hombres y mujeres crucificados. Que no tengan nada que demostrar. Nada que defender. Solo a Cristo que expresar.